Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título el libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 12 titulada, Juzgado y Crucificado. El versículo para memorizar dice así: Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 15, el versículo 34. Para hoy domingo, 15 de septiembre. ¿Eres tú el rey de los judíos? Vamos a realizar la lectura del libro de Marcos, en su capítulo 15, los versículos 1 hasta el 15. ¿Qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Marcos, en su capítulo 15, los versículos 1 hasta el 15. Dice de la manera siguiente: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: Crucifícalo. Pilato dijo: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: Crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, no era un líder amable, y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. Comparar con Lucas, capítulo 13, el versículo 1. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿Eres tú el rey de los judíos? Marcos 15, el versículo 2. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término misaíe, ungido, podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey, en competencia con el emperador.
Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato, tú lo dices, Marcos 15. El versículo 2, Reina Valera del 1960, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Comparar con Juan 18, los versículos 33 hasta el 38. Marcos 15, el versículo 6, introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos 15, el versículo 9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos, y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Marcos 15, los versículos 9 y 10, es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que, al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, domingo, 12 de septiembre, que lleva por título, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús tenía muchos simpatizantes en el grupo que lo rodeaba, y el hecho de que no respondiera a las numerosas preguntas que se le hacían asombraba a la multitud. Frente al escarnio y la violencia de la turba, ni un gesto, ni una expresión de molestia se dibujaba en sus rasgos. Tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados. Comparaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que se habían sentado en juicio contra él, y se decían mutuamente que tenía mucho más la apariencia de un rey que cualquiera de los dirigentes. No tenía señales de ser criminal. Su mirada era bondadosa, luminosa y libre de temor, su frente amplia y elevada. Cada rasgo suyo estaba definidamente señalado por la benevolencia y la nobleza. Su paciencia y su tolerancia eran tan poco humanas que muchos temblaron. Aún Herodes y Pilato se sintieron sumamente perturbados frente a su porte noble y divino. La historia de la redención, página 224. Desde el mismo principio Pilato se convenció de que Jesús no era un hombre ordinario. Creía que era una persona excelente y totalmente inocente de lo que se lo acusaba. Los ángeles que contemplaban la escena notaron la convicción del gobernador romano, y para salvarlo de comprometerse en el terrible acto de entregar a Jesús para ser crucificado, un ángel fue enviado a la esposa de Pilato y le dio información por medio de un sueño de que el juicio en que su esposo estaba participando era el del Hijo de Dios, y que era inocente. Inmediatamente ella le envió un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueños con respecto a Jesús y para advertirle que no tuviera nada que ver con ese santo. El mensajero, abriéndose paso apresuradamente entre la multitud, puso la carta en manos de Pilato. Al leerla, éste tembló y se puso pálido, y decidió inmediatamente no tener nada que ver con enviar a Cristo a la muerte. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para que lo lograran, al contrario, trataría de librarlo. La historia de la redención, páginas 224 y 225. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo.
se entregó como un sacrificio vivo y consumidor en favor de los demás. Los que reciben a Cristo abandonarán todo rasgo descortés y áspero, y manifestarán la amabilidad y la bondad que hay en Jesús, porque Cristo mora en el corazón por la fe. Cristo era la luz que brillaba en la oscuridad, y sus seguidores también deben ser la luz del mundo. Cristo es nuestro modelo, pero a menos que lo contemplemos, que nos espaciemos en su carácter, no lo reflejaremos en nuestra vida práctica. Fue manso y humilde de corazón, nunca cometió una acción ruda, nunca pronunció una palabra descortés. El Señor no se complace con nuestra conducta ruda y carente de simpatía manifestada hacia los demás. Debemos estar en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Debemos ser una representación de Jesucristo, tal como el Señor de vida y gloria vino a nuestro mundo a fin de representar al Padre, así hemos de ir al mundo para representar a Jesús. Darame Nohem, página 306, parcialmente en A fin de conocerle, página 305. Apreciados, hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.